Bueno, Jorge Cáceres, que es expresidente del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba y también a nivel nacional de la Federación, está con nosotros para hablar un tema que mucho nos preocupa. Se habla permanentemente se critica este gobierno permanentemente de que se trata de un gobierno de psicópatas o que aplica la psicopatía en la acción de gobierno. Y vamos a ver si es cierto, porque también vamos a trabajar sobre un artículo de Clarín publicado el 6 de enero del 2015, donde habla sobre estos temas y son verdaderamente coincidentes con lo que nos está ocurriendo a nosotros los argentinos. Doctor, el otro día usted tuvo una gran respuesta cuando le preguntaron de la información. ¿Nos puede repetir esa definición que fue excelente? Sí, Alfredo, ¿qué tal? Licenciado. Sí. En esta era de superinformación estamos más desinformados que nunca. Muy bien. Porque estamos sujetos a un bombardeo de informaciones muchísimas falsas. O sea, las redes sociales, está muy discutido el tema de las fake news, de que Bolsonaro habría ganado por las fake news, que Trump utilizó las fake news. Exacto. Y que, digamos, el gobierno actual también utilizó las fake news, que son noticias falsas. Lo han reconocido falsas en Estados Unidos, cuando le llevaron a declarar ante el Congreso. Sí, y que manipularon una red social, Facebook, y que el gerente general de Facebook asumió que habían manipulado. Bueno, estamos en esas épocas de ultramanipulación. Porque este modelo solo se sostiene, este modelo global, neoliberal, de corporaciones, solo se sostiene potenciando el individualismo, el sumirnos a nosotros en la desconfianza del otro, rompe lazos sociales. Qué bien. Yo le voy a preguntar, habla el artículo de Clarín sobre la personalidad psicopática, dice, locuacidad y encanto superficial, autovaloración exagerada y arrogancia. Sí, el psicópata es una categoría más utilizada sobre todo en la psicología ligada a lo criminal, a lo jurídico. El psicópata sería aquel sujeto que seduce, encanta para manipular al otro y está rayando siempre lo ilegal para tener beneficios propios. Bueno, sigamos, dice. El psicópata tiene una ausencia total de remordimiento o de culpa, manipulación ajena y utilización de la mentira y el engaño como recurso, y ausencia de empatía en las relaciones interpersonales. Clarito, esta definición es contundente. Sí, se asemeja mucho a las características del gobierno nacional. O sea, diagnosticar a cada uno de los representantes del gobierno, yo no lo podría hacer por una cuestión de que no he tenido un contacto terapéutico con ellos, pero si extrapolamos hacia el gobierno, digamos, es seductor, manipula, no tiene empatía con los ciudadanos o con un sector de los ciudadanos. Problemas de conducta en la infancia, conducta antisocial en la vida adulta, ausencia de autocontrol, irresponsabilidad, estilo de vida parásito, conducta sexual promiscua, no nos interesa este tema, falta de objetivos realistas y a largo plazo, necesidad de estimulación constante y tendencia al aburrimiento, diversas relaciones matrimoniales de corta duración y conductas discúlpame, eso si lo extendemos, que en este juego que estamos haciendo hacia lo político, las relaciones políticas que va gestando el gobierno son promiscuas en el sentido que va adecuándose a las necesidades concretas del tiempo. No tiene que ver con un relato ideológico como han tenido otros partidos que han llegado al poder. O sea. Cierto, ¿no? A ver, ¿cómo detectarlo? Mire, préstele mucha atención a ustedes. Son grandes seductores. Coincidente. Durante la etapa de la conquista, estos personajes despliegan sus mejores aptitudes y mantienen oculto su verdadero carácter. Lo más llamativo es su encanto superficial, la desfachatez y la elevada locuacidad. Esto coincide plenamente con la desfachatez. Exactamente, nosotros escuchamos desfachatadamente a un funcionario del gobierno nacional decir que no confiaba en los planes que estaban llevando adelante ellos, por eso no iba a traer el dinero que tenía afuera.
O sea, estaba diciendo que tenía dinero afuera, por el cual no tributa en la Argentina, que eso raya lo ilegal. Y aparte que no confía en las mismas medidas que él estaba tomando. O sea, si no es desfachatez eso, ¿qué le podemos decir? Y coincide con todo. Es decir, cuando yo sea gobierno, la inflación no va a ser problema. Ahora sale otro diciendo que la inflación es cuestión de tiempo, que faltan muchos años todavía y tenemos que seguir teniendo mucho hambre y miseria para lograr combatir la inflación. Que no van a pagar impuestos y se pagan cada vez más impuestos. No solo los impuestos generales, sino también los impuestos a las ganancias. Todo es una mentira, una falsedad. A ver, son muy eficaces para dar una buena impresión, ¿es cierto? Tenemos hoy donde hasta un sector de la población cree en esa impresión que ha dado este gobierno, en el sentido que son el mejor equipo de los últimos 50 años, que son serios, que tienen una capacidad que el resto no tiene, que hace 70 años nos gobiernan inútiles y que solamente ellos eran los que iban a llevar, iban a sacar a este país de la ruina, y lo que estamos viendo es que nos estamos endeudando cada vez más y que vamos camino a la ruina. Y eso lo puede decir mejor un economista. Yo desde la salud mental puedo decir que está patologizando esta sociedad en el enfrentamiento total hacia el otro, en el estigmatizar a ciertos sectores. Si son negros, trabajadores y jubilados, prácticamente pasan a ser, como ellos lo llaman, choriplaneros, digamos, un apartheid de clase social, donde eso no aporte nada a la salud mental de una población. Son muy eficaces, esto para detectarlo, son muy eficaces para dar una buena impresión. Se dicen seductores amantes de las conquistas, poseen mucha habilidad con las palabras, consiguen cautivar a su público y obtener fascinación. Claro, dice, vamos a luchar contra recuperar el dinero robado y deben 170.000 millones de pesos con el correo. Y echan los fiscales que los investigan. Y tuvieron que echar una corte porque los había denunciado, porque los habían salvado, porque eran contrabandistas. Vamos a Odebrecht, no le damos más trabajo, pero sí le damos IEXA, que es de mi primo. Tener dinero en paraísos fiscales, yo escuché decir a uno de los representantes del gobierno que no es ilegal. En principio podríamos decir que está sospechado quien tiene la necesidad de poner su dinero en un paraíso fiscal para no tributar acá y porque no se investiga, y algo de sospecha tiene que haber. Entonces, sí, encanta con todo ese discurso moral. Aparentan seguridad y se manejan con arrogancia, la Bullrich. Esta actitud de ir por todo suele producir impacto y capturar las miradas de aquellas mujeres que buscan un hombre con personalidad. Claro, y eso está ocurriendo, ¿no? Es decir, en todos los temas, el tema de la seguridad, la extinción de recuperar el dinero de la corrupción, y a veces se muestran excesivamente carismáticos, lo que despierta amor o fanatismo. Por eso quieren provocar la pelea unilateral. Pedro con Juan, Mariquita con Teresa. Otros prefieren un perfil social más conmovedor y simulan albergar una desmedida preocupación por los más débiles o causas sociales. Nunca sufrí tanto en estos 4 o 5 meses, más allá de mi secuestro, supo decir el señor presidente, y sin embargo, hace 23 días que estoy de vacaciones, en este enero, digo, y no se puede cargar solo la culpa en él, digamos, es todo una estructura, todo un equipo, o sea, todo porque los argentinos solemos cargar la culpa por lo general en quien está a la cabeza, que tiene la responsabilidad mayor, pero acá hay todo un equipo y una concepción política ideológica. Y buscan armar una ficción donde capturar al otro, las medidas que son unilaterales para consumo y discusión de la prensa nacional durante un par de semanas. Presentan una falsa imagen que representa lo socialmente esperado. Desde allí arman su estrategia, saben a quién elegir como víctima y cómo influenciar en sus sentimientos. Es clarito, hay una coincidencia total con todas y cada una de las medidas oficialistas. Claro, con la estructura, o sea, realmente todos estos últimos gobiernos, sobre todo ahora en Latinoamérica y en el mundo, tienen esa estructura. Sí. O sea, por eso digo, excede a la figura de una persona. Lo estamos viendo en Francia,
España hasta hace poco con el Partido Popular. Así vemos es. En Brasil, vemos en cada uno de los rincones de nuestra América, cómo este modelo de gobierno donde busca la maximización de la ganancia de las corporaciones en desmedro de los sectores populares, encantan a la sociedad hablándole, diciéndole que son, con un discurso cuasi evangelista o evangélico, o de coaching, muy ligado a toda esta estructura de la psicopatía. Bueno, este es un plan evidentemente internacional, armado, estructurado, financiado, pagado, sostenido por las grandes corporaciones financieras del mundo, ¿no? Porque lo estamos viendo. Es decir, ahora se permite, yo rechazo por completo el gobierno de Maduro, pero Macron decir que un gobierno dictatorial cuando él tiene marcha toda la semana y lo odia a todo el mundo, me parece que no hay ningún tipo de autoridad moral. ¿Por qué gana Bolsonaro en Brasil? A ver, dice, para detectarlo, están llenos de codicia y se relacionan a través del poder. Se están relacionando a través del poder en todos lados en el mundo. Se mueven en función de su propio interés, no le interesa el bien general. Si no, no habría mal pago a los jubilados, estaríamos echando a los trabajadores estatales, no estaríamos importando y no estaríamos cerrando toda la fábrica en el mundo. Su máximo placer es anular la voluntad del otro para demostrar su superioridad y conseguir su fin. Esto es taxativo, magnífico. Si bien asemejan sentir amor y compasión, y yo los amo a todos ustedes, sé que están sufriendo, pero dentro de 30 años vamos a estar mejor. Yo siento compasión, los comprendo, sufro con todos ustedes, los amo mucho, pero no hay otro camino que el del hambre y la miseria. Solo esto es una mueca a fin de alcanzar sus objetivos. No tienen la capacidad de concebir emociones ni empatizar. Son insensibles y no tienen remordimientos, aunque a primera vista no parezca ser así. Todas las medidas que mundialmente se toman y en nuestro país en general tienen que ver con esto, buscar el déficit cero, pero el ajuste siempre va a un sector. Los sectores que producen y los sectores populares. El capital financiero no ha hecho nunca un ajuste. Así es. Los bancos no sé qué ajuste han hecho. Y todo lo acabo de decir. Tenemos 850.000 millones de pesos para los bancos en la ELIC, para los bancos. Sin contabilizar lo que habían ganado con las LEVAC, sin contabilizar las comisiones por el tema de la deuda externa. A ver, la manipulación es su herramienta para persuadir. Por eso tienen pagos 30.000 trolls. Utilizan la mentira y el engaño como medio. Es así. Estamos mal, pero vamos bien. Si se los encuentra en una mentira, no dudarán en inventar nuevas y seguir su cometido. Suelen olvidar a qué se han comprometido o qué han dicho. Y lo resuelven evadiendo o negando la situación. No les importa ser descubiertos. Encontrarán siempre alguna manera de quedar bien posicionados. Pero esto es magnífico. Es un trabajo realizado en el trastorno psicopático de la personalidad de Harry Harper de 1991. Es decir, esto hay una instrucción, es un trabajo importante. No lo ha hecho ningún psicoanalista común, no lo ha hecho ningún periodista. Son personas del saber internacional. Por eso este desafío que habías planteado cuando me llamaste y me invitaste a participar de esta mesa, me llevó a buscar, te decía de que quienes no estamos en la academia, cada tanto reafirmamos algunos conceptos para ser más didáctico, por más que lo utilicemos en nuestra práctica concreta. Y encuentro ese escrito publicado por Clarín en el 2015, donde iba en cada uno de los ítems y los párrafos que tiene, describiendo las actitudes, en principio del gobierno nacional. Uno lo puede extender en esto que decíamos, de que este es un modelo internacional donde se maximiza la ganancia de las corporaciones y que va en desmedro de los sectores populares. Casi la ciencia ficción tiene... va adelantándose, como lo ha hecho en todos los tiempos. Viste estas películas donde hay parte del planeta que vive en la opulencia y el resto sumido en la miseria, sometidos a los caprichos y los designios. Creo que este modelo nos quiere llevar hacia eso.
Dice, tienen gran dificultad para asumir errores. El problema siempre lo tienen los otros. Las tormentas, los de afuera, el pasado, los 70 años de atrás. Muy pocas veces sufren de un malestar emocional intenso como para desear cambiar. Por lo tanto, raramente frecuentan un consultorio psicológico. Tienen dificultades para el autocontrol. Si bien aparentan ser racionales, esta dinámica encubre el nivel de impulsividad contenido a punto de estallar. Su tendencia a la estafa y manipulación los llevará siempre al límite de la legalidad. Se presentan problemas con la ley, si presentan problemas con la ley, emplearán su perspicacia para salir airosos. No soy yo, es mi familia, mi primo, mi sobrino, mi papá que está lejos, no puede declarar porque es viejito, todos los demás pueden declarar, los demás tienen la culpa. Pero esto es magnífico este trabajo. Sí, sí, por eso lo traje, para que lo compartiéramos, porque en este juego que estamos haciendo de diagnosticar el gobierno desde un punto de vista de la salud mental, se daban todos los elementos para poder discutirlo. Sí, podríamos decir que el gobierno es un gobierno psicopático. Bueno, y por último dice, si alcanza lugares de liderazgo, impartirán su ley de manera despótica. Escuchen esto. Si se centran en la pareja, ubicarán a la mujer en lugar de sumisión. Claro, salvo cuando usted le pague toda la ropa con plata oficial. Pero esto es magnífico, hay que felicitarlo a la gente de Clarín por esto. Doctor, ¿qué diferencia trae entre psicópata y perverso? Para algunas corrientes teóricas, el psicópata y el perverso son sinónimos. Para otras corrientes teóricas, tiene que ver con una cuestión de estructura. Las corrientes más ligadas del psicoanálisis plantearán que hay 3 estructuras básicas en el psiquismo: neurosis, psicosis y perversión. Y tiene que ver con cómo se va estructurando una personalidad y cómo se relaciona eso con el deseo del otro, el goce o el sufrimiento del otro. Eso sería el perverso, sintéticamente. O sea, no es lo mismo un psicópata que un perverso. Es más, para el cognitivismo o las teorías más cercanas a la fenomenología, que se guían por un famoso manual de la Asociación Americana de Psiquiatría que se llama DSM-4, la psicopatía está inmersa en lo que se llama trastornos antisociales de la personalidad. O sea, sería como una parte de un todo más grande. Digamos, la perversión sería un poco más compleja. El psicópata podría estar incluido, si podríamos extender esto, dentro de este cuadro, de esta estructura de perversión, pero no es lo mismo. Doctor, psicólogo, ¿usted lo han considerado en temas, por ejemplo, en reuniones nacionales, a este tema de la psicopatía? Porque, sí. No así tan específicamente como este juego que has planteado, que me resultó bastante interesante. Sí, quienes estamos inmersos en estructuras colectivas. En lo social. Sí, estructuras colectivas, discutimos muchísimo estas medidas y esta modalidad del gobierno de intentar siempre destruir todo lo colectivo, o sea, potenciar lo individual. Eso supongo que tiene que ver también con ese famoso mito del Robinson Crusoe, en que el liberalismo cree que el individuo por sí solo vence todo, la problemática que nos puede dar la vida, y que el resto no es necesario. O sea, nosotros entendemos, y más desde la salud mental, que la salud mental es colectiva, que el ser humano es en relación a un otro y llega a mejores logros en relación a otros, familias, amigos, clubes. ¿Por eso alienta el neoliberalismo a los emprendedores? Sí. ¿Lo han estudiado psicológicamente ustedes? ¿Es un problema racional, individual o colectivo o social? Lo que pasa es que ellos hacen hincapié ideológico en relación a los emprendedores, porque no está mal que una persona tenga esa capacidad de intentar esa iniciativa de salir adelante, construir. Ahora, plantear que eso es el único camino, que todos debemos ser emprendedores, y es un discurso ideológico. Claro, nos llevan al individualismo. Nos llevan al individualismo, sí. Por eso quieren destruir todas las entidades intermedias. Todo lo colectivo para el modelo neoliberal es
una complejidad. Necesitan su inexistencia. ¿Y los filósofos son teóricos y ustedes serían los prácticos? Ustedes serían los más racionales que ellos son idealistas, los filósofos establecen políticas de idealismo, ideales, que son excelentes, pero en la práctica pueden concretarse o desnaturalizarse, y ese es el motivo del estudio de ustedes. No, la filosofía es la ciencia madre, digamos, sí, de todas, sí. digamos. Ellos piensan, discuten y critican lo cotidiano. Nosotros trabajamos más con la subjetividad, lo que le pasa al ser humano en concreto. Existen grandes filósofos, grandes pensadores que también nos dan los caminos a nosotros para ir viendo en qué situación de la construcción y de la subjetivación del ser humano está. ¿Y cómo ustedes, todos los psicólogos, he visto que últimamente están descubriendo esto, que nos llevan a lo ideológico para destruir lo colectivo y para sumirnos a los sectores populares cada vez en la mansedumbre y en el adormecimiento? Me parece que esto Por es eso sí. Dicen que las protestas son malas, que no dejamos caminar a los demás, que no dejamos trabajar a los demás, y resulta que parece que cuando cierra una fábrica no es destrozar a los demás, no es perjudicar a los demás, cuando bajan salario no es perjudicar a los demás. La historia de la humanidad se ha construido con movilizaciones y protestas. Hay un discurso que plantean desde ciertos sectores del poder, donde en los países serios no hay protesta. Miremos Francia. Las protestas en Alemania son tan virulentas como las francesas, las inglesas exactamente lo mismo. Es muy común que el 1 de mayo en Londres marchen los trabajadores y hagan lío y se enfrenten a la policía. Sí. Entonces, en el primer mundo o aquellos países serios, también hay protestas. Y muchas de las conquistas que tienen esa clase trabajadora o esos sectores sociales viene a través de la protesta. No es porque existió el derrame y le dieron mayores beneficios. Los beneficios vienen con la lucha, el sufrimiento. Los muertos son los que han logrado la mejoría social de sus pares. Sí, sí, sí. Pero se nos intenta vender en esto de la fake news llamadas ahora. O sea, esto viene desde hace muchísimo tiempo. Se nos intenta vender o se nos intentó vender que no, que los países serios no subsidian. Mentira, si uno ve las estadísticas, los países serios tienen subsidio a los servicios públicos mayores que los que existían en otra época acá, de que no hay protesta, de que la gente anda toda calladita, mansita, o que si hace una protesta con un cartelito al frente de la televisión nada más. Y cuando uno ve las noticias internacionales, las cosas son totalmente diferentes. La protesta es parte del ser humano. Bienvenida a la protesta porque significa que un sector social tiene disconformidad y quiere expresar esa disconformidad. No necesariamente ser violenta, sí, no necesariamente, no debieran ser violentas pero muchas veces la violencia con la que esos sectores son castigados por distintas cuestiones hacen que las reacciones sean intempestivas. Y a veces se potencia la violencia, todos sabemos que se ha descubierto infiltrados en muchas de las protestas que generan ese caos para que la población cargue contra aquel que protesta y no con quien tomó la medida por lo cual aquel protesta.